Vamos el día de hoy a tener un tema bien interesante, un tema que nos va a ayudar mucho. Eh, este tema es adaptado lo, lo, lo adaptamos de una serie de mensajes que hay en la página de 9 marcas y lo adaptamos con el fin de que, de que seamos edificados. Obviamente, cuando hablo de adaptarlo, es decir, lo organizamos de acuerdo a nuestro contexto, analizamos todo el contenido de este material para poder entonces hacer un material que sea entendible para nosotros de acuerdo a nuestro contexto. Bueno, entonces el tema que vamos a trabajar el día de hoy es ansioso o tranquilo. En forma de pregunta, ansioso o tranquilo, ¿cierto? Te estamos preguntando cuál es la actitud que tú tomas cuando se trata de tomar decisiones. Y al respecto, entonces surge la gran pregunta, ¿qué dice Dios sobre la toma de decisiones? De una vez les digo que este mensaje va a ser dividido, partido, mejor. Bueno, es lo mismo, solo que es que, no sé, hay como una carga semántica en el término dividir, que a veces cuando no tiene nada que ver, uno es como con dividir, toda la vida dividir fue algo como malo, dividir iglesias, dividir esto, dividir aquello, dividir hogares, bueno, en fin, pero fue partido en dos sermones. Vamos a hablar de una primera parte en este servicio y una segunda parte en el servicio de las 7. Entonces vamos a darle a un buen ritmo y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Entonces, básicamente el tema que vamos a tratar es qué dice Dios sobre la toma de decisiones y cuál debe ser nuestra actitud al respecto. Me pareció muy excelente, estuve leyendo este material toda la semana, me parece excelente. Yo dije, la iglesia tiene que saber esto, la iglesia debe profundizar respecto a esto porque hay muchos mitos al respecto de cómo nos guía el Señor, cómo saber cuál es la voluntad del Señor. Hay demasiados mitos, hay demasiadas malas costumbres dentro del cuerpo de Cristo respecto a este tema y hemos cometido muchos errores y nosotros como pastores también hemos guiado a la gente incluso a actuar de manera equivocada, perdón, justamente por no tener claras ciertas verdades respecto a la guianza de Dios en las decisiones y la voluntad de Dios en las decisiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? Hoy vamos a tener una enseñanza en las dos secciones, es decir, a las 11 y a las 7, más que prédicas como tal, vamos a tener esas enseñanzas. ¿Y cuál es el objetivo de esta enseñanza? Será observar qué dice la Biblia sobre la toma de decisiones. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema tan complejo y tan necesario? Porque todos nosotros nos enfrentamos a eso día tras día. ¿Cómo se toma una decisión? ¿Bajo qué concepto o qué es lo que me motiva a tomar a mí las decisiones? Y la Biblia nos va a brindar verdades increíbles sobre la manera que Dios nos guía. Cuando hablamos increíbles, estamos hablando de un término hiperbólico. No estamos diciendo que son cosas que no vamos a creer, sino que son cosas que realmente nos van a sorprender al respecto. Podríamos decir verdades sorprendentes sobre la manera en que Dios nos guía. Entonces la Biblia sí nos dice ese tipo de cosas y vamos a saber al respecto, más que los mitos con los que de pronto nos hemos levantado, ¿qué dice la Biblia al respecto? Entonces aparece esta cuestión. Cuando somos ansiosos, miren lo que dice este enunciado. Cuando somos ansiosos, y mire la cara de este señor que me pareció interesante colocarlo ahí, porque esta es la cara que muchos de nosotros hacemos cuando tenemos que tomar una decisión. E incluso, no solamente cuando tenemos que tomar la decisión, sino incluso después de haberla tomado, quedamos así. Sí habré tomado la mejor decisión, nos rascamos, nos duele la cabeza, no sabemos qué hacer, hacemos fuerza, no dormimos. Y eso obviamente está representando la ansiedad que trae consigo este tema de la toma de decisiones. Entonces, cuando somos ansiosos, agonizamos, agonizamos por una decisión. Hacemos muchas investigaciones. Finalmente reunimos el coraje para dar el siguiente paso y luego seguimos agonizando por la decisión que tomamos.
Cuando somos personas ansiosas, nos pasan ese tipo de cosas. Estamos agonizando, desesperados, porque tenemos que tomar una decisión, investigamos, hacemos una cosa, hacemos la otra, pedimos consejo, cosas que no están mal. Sin embargo, el problema está en que cuando somos ansiosos, seguimos con esa misma actitud incluso después de haber tomado la decisión. La persona que no es ansiosa investiga, busca consejo, pero toma la decisión y espera en el Señor de que su decisión haya sido la correcta. Cuando hay ansiedad, entonces no hay confianza en Dios y por lo tanto se agoniza antes de tomar la decisión y se agoniza después de tomar la decisión. No sé si me estoy dando a entender y de hecho casi todos en algún momento hemos tomado decisiones uh, con la ansiedad. No sé si esa palabra ansiosos está bien escrita, de pronto me equivoqué, pero bueno, no hay ningún problema. Cuando estamos ansiosos, pasa en ese tipo de cosas. Nos desesperamos mucho y cuando tomamos la decisión somos, si irá a dar, si irá a funcionar, no me iría a quebrar, esto sí va a servir, esto no va a servir, ay, ¿yo qué hice? ¿Será que sí tomé la decisión correcta? Ay, esto no va a ser así, ay, ojalá y que sí, no puedo dormir, esperemos a ver el resultado, ay, esto y lo otro, y agonizamos y sufrimos y perdemos la paz y perdemos el sueño. Eso es tomar decisiones con ansiedad. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Lucas capítulo 12, versículo 22 dice lo siguiente. Dijo luego a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Y bueno, es un pasaje, es un solo versículo que uno dice, bueno, pastor, y esto no, para mí de pronto no es muy diciente. Pero el contexto en el que se está dando el diálogo entre Jesús y sus discípulos justamente es un contexto en donde Jesús está diciendo, por nada ustedes estén afanosos, por nada estén llenos de ansiedad, estén tranquilos, porque si el mismo Dios cuida a las aves y el mismo Dios le da hermosura a los lirios del campo, no va a tener el mismo, mayor incluso cuidado con nosotros, sus hijos. Entonces, el anuncio, o perdón, el mensaje de Jesús es no actuemos con ansiedad. Y ahora lo que yo quiero decirles es, y en términos de la toma de decisiones, no actuemos con ansiedad. No es sano, no es bueno para nuestra salud, no es bueno para la salud de nuestros hijos, para nuestros... Ustedes se han dado cuenta que los niños a veces, no sé por qué, y esta semana lo descubrí en una situación que vivimos, cuando pasa algo extraño, los niños automáticamente, ellos se sienten culpables. Ellos dicen, ¿cierto que esto pasó por culpa mía? O ellos piensan, esta situación difícil porque mi papá está llorando es por culpa mía. Esto por lo que mi mamá está llorando es culpa mía. Y yo pensaba que eso no era real y cuando los psicólogos hablaban de eso, yo decía, ay, a mí me parece que exageran, es como darle mucho protagonismo a los niños. Pero no, no sé qué hay en la mente de los niños, no recuerdo, yo fui niño, pues no me acuerdo qué había en mi mente en ese momento, que por lo general cuando los padres están estresados, ansiosos, desesperados por X situaciones, algo, ellos analizan algo y ellos creen que ellos son los causantes de ese desespero y ellos se sienten culpables. Solo por dar un ejemplo de lo malo que puede ser la ansiedad a la hora de tomar una decisión y mostrar esas actitudes en casa. Los niños pueden sentirse culpables, ellos pueden decir, esto pasa por culpa mía, mamá es culpa mía, mamá yo no tengo la mía, y ellos también caen en depresión y se angustian e incluso aprenden estos comportamientos de ansiedad. Y eso es algo que nosotros, como hijos de Dios, no debemos transmitirle a nuestros hijos porque empieza a haber una falla tremenda en la manera como ellos se van a relacionar con Dios. Si ellos ven eso de ti, ellos nunca van a creer a tus palabras cuando tú les digas, confía en Dios. Tranquila, mi amor, tranquilo, mi amor, confía en Dios. Y ellos dirán, pero bueno, este me dice confía en Dios, pero tiene que tomar una decisión tan sencilla como, no sé, cambiar de trabajo, cambiar de universidad, y lo veo casi como un loco ahí, ¿cierto? No sabe ni qué hacer, no duerme, perdón, no duerme, se la pasa llorando y me dice, confía en Dios. ¿Realmente voy yo a confiar
en Dios como confían mis padres, y empiezan a haber conflictos en cuanto a eso. Entonces, básicamente Jesús le dice a sus discípulos, no gasten afán y desespero por estas cosas. Lo que debemos hacer entonces es descansar en la bondad de Dios. Debemos descansar en la bondad de Dios. Si realmente queremos tomar decisiones sin ansiedad, entonces las tenemos que tomar con tranquilidad. Y cuando hablamos de tranquilidad, nos podemos estar refiriendo a tener descanso, descansar en la bondad de Dios, ¿sí? Debemos ser personas que tomen decisiones que agraden a Dios, descansando en su bondad. No debemos ser personas ansiosas al tomar decisiones, ni debemos estar constantemente aterradas, escuche esto, de escoger el camino equivocado para la vida. Quiero hacer énfasis en esta última frase. Nosotros no podemos estar constantemente aterrados respecto a los caminos que debemos escoger en nuestra vida, pensando que son equivocados o incluso después de haber tomado decisiones equivocadas. No es que a mí ya me ha pasado, pastor, por eso yo actúo como actúo por la experiencia. Yo ya he sido muy malo tomando decisiones, mi esposa ha sido muy mala tomando decisiones, él ha sido muy malo tomando decisiones, mis hijos han tomado pésimas decisiones, por esa razón estoy aterrada, estoy aterrado, tengo derecho porque tengo experiencia. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Recordemos que incluso la Biblia dice que todas las cosas que todas las cosas que llegan a la vida nuestra como creyentes, tienen un propósito de bendecirnos. Es decir, todas las cosas a los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. E incluso, y présteme atención, e incluso esas malas decisiones que tú puedes tomar de alguna otra forma, Dios en su misericordia, en su bondad, las puede transformar para tu edificación, para tu formación, para tu educación. Por esa razón no podemos estar aterrados, sino que vamos a descansar en la bondad del Señor, sabiendo que la decisión que tomamos de alguna otra forma nos va a edificar, haya sido una mala o una buena decisión. Sin embargo, vamos a seguir hablando de ese carácter de las decisiones, cómo tomar buenas decisiones y qué puede pasar o cómo podemos sobrepasar esas malas decisiones. Entonces, vamos a continuar con esta temática. ¿Por qué a Dios no le agradaría una toma de decisiones ansiosa? ¿Por qué a Dios no le gusta que tú tomes decisiones en ansiedad? La respuesta es la siguiente. Cuando estamos ansiosos, al tomar una decisión, le estamos diciendo a Dios que Él no es lo suficientemente grande para guiarnos. Cuando usted toma una decisión en ansiedad y agoniza antes de tomarla, e incluso agoniza después de tomarla, y no estás confiando en que Dios es tu guía, Él es tu paracleto, Él es tu ayudador, tú indirectamente estás dando el siguiente mensaje: Dios no es lo suficientemente grande para guiarme. Su voluntad no es algo en lo que yo pueda descansar. Estamos diciendo que Dios no es completamente digno de confianza para dirigirnos a donde necesitamos ir. Entonces estoy agonizando y desesperado antes y estoy agonizando y desesperado después, y el mensaje que estoy dando indirectamente es: Dios no es suficientemente grande para guiarme, pero tampoco es digno de mi confianza para entonces entregarle mi vida y pensar que Él me está dirigiendo de la manera correcta a tomar una decisión correcta para que nuestras necesidades sean suplidas. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado de eso. Cuando tomamos decisiones en la ansiedad, hacemos así a Dios. Le hacemos así a Dios. Quédate ahí quietecito, que esto lo resuelvo yo solito. Y eso ofende al Señor, porque entonces le estás diciendo: bájate del trono, déjame, yo me siento, toma esta decisión y luego tú te sientas y tomas la decisión. Una de las responsabilidades de un rey, o quizá cambiemos el término por obligación, aunque nadie puede obligar a Dios, pero hagamos la analogía con un Dios, perdón, con un rey terrenal. Las obligaciones, una de las obligaciones de los reyes, de los mandatarios, es tomar decisiones. Tomar decisiones.
En el caso de Dios, Dios es un ser perfecto y las decisiones que Él va a tomar a favor de sus hijos son perfectas. Las decisiones que Él nos va a guiar son decisiones buenas, ¿sí? Él nos va a guiar a tomar muy buenas decisiones. Y si por alguna razón tomamos una mala decisión, Él no se va a bajar huyendo del trono del corazón y va a decir, este man tomó una mala decisión, hasta luego, no quiero saber nada de él. No. Lo que nosotros vamos a identificar es que cuando incluso nos equivocamos para tomando una decisión y tomamos una mala, Él va a seguir sentado en el trono del corazón tuyo y va a tomar esa circunstancia mala que quizá trae sufrimiento, dolor temporalmente para convertirla en bien, educarte y hacerte más fuerte, porque Él sigue siendo el rey de tu corazón, el dueño de tu vida. Entonces, ¿cómo Dios nos guía? ¿Cómo Dios nos muestra el camino? ¿Cómo Dios nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios en X circunstancias, bajo X circunstancia que debo tomar una decisión? Entonces, los cristianos generalmente seguimos una de las siguientes tres teorías acerca de cómo Dios nos guía. Entonces, vamos a ver en este momento tres teorías que se mueven en el campo cristiano evangélico respecto a la toma de decisiones. ¿Sí? Y usted va a darse cuenta que lo que yo le voy a leer y le voy a explicar acá es verdad. De alguna otra forma hemos creído en estas tres teorías y vamos a darnos cuenta cuáles son las problemáticas de cada una de estas teorías, cuál es la teoría bíblica e incluso qué problemática podemos tener en la teoría bíblica. Vamos a leerla. Entonces, la teoría número uno es dirección y dice lo siguiente: discernir el plan de Dios. Esta es la teoría número uno que los cristianos, en los que los cristianos nos movemos al respecto de la toma de decisiones. Discernir el plan de Dios. En otras palabras, es decir, la teoría uno se llama discernir el plan de Dios. Ahora, en otras palabras, esta teoría dice lo siguiente: Dios tiene un plan secreto y detallado para cada uno de nosotros y es nuestro trabajo averiguarlo. Hacemos eso al mirar cuidadosamente una combinación de circunstancias, señales espirituales, voces internas, la paz mental personal y el consejo de otros. Esto quizás suena correcto a primera vista, pero esta teoría tiene algunos problemas. Parece algo cruel de parte de Dios, ¿no les parece? Someternos a este interminable juego de adivinanzas sobre decisiones tan importantes. ¿Es ese el Dios de la Biblia? Y me voy a explicar ahorita cómo podemos saber de lo que hemos encontrado en su plan. ¿Qué sucede si no elegimos su plan? Eso significa que de alguna manera hemos caído fuera de su soberana voluntad. Más bien, es una pregunta. ¿Esto significa que de alguna manera hemos caído fuera de su soberana voluntad? ¿Por qué Él simplemente no viene y nos dice lo que quiere? Ahora, me explico respecto a esta teoría. Esta teoría dice lo siguiente, y muchos cristianos de alguna u otra forma hemos creído esto en algún momento de nuestra vida. Yo me incluyo allí, ¿sí? De hecho, puede que usted todavía crea que así es. Y es lo siguiente: Dios, como que cuando te creó, te organizó todo un plan de vida, ¿sí? A qué edad ibas a aprender a montar bicicleta, a qué edad te ibas a enamorar por primera vez, a qué edad te ibas a casar, con quién te ibas a casar. Dios como que desde antes de crearte ideó ese plan, es lo que sugiere esta teoría. Escúcheme lo que yo voy a decir. Yo no estoy diciendo que Dios desconoce esa realidad. Dios con su presencia sabe todas esas decisiones que tú vas a tomar a lo largo de la vida. Pero esta teoría no dice de que Dios sabe, sino de que Dios diseñó toda tu vida y lo que tú tienes que hacer en el transcurso de la vida es tratar de descifrar ese plan para nunca salirte de él. Entonces, para eso necesitas y estás a toda hora atemorizado porque necesitas tomar siempre la decisión correcta para no salirme del plan correcto de Dios. Si es esta persona la que Dios creó desde la eternidad para mí, si es esta universidad la que Dios decidió para mí desde antes de crearme,
si es este trabajo, si es esta carrera, si es este el nombre que debo ponerle a mi hijo según los planes o los planos divinos de Dios desde la eternidad. Entonces siempre estamos atemorizados y buscando situaciones espirituales, tratando de adivinar. Si tenemos esa idea de que Dios generó desde la eternidad un plan así. La verdad, la Biblia no menciona eso. La Biblia dice que el Señor sabe cosas de nosotros desde antes de la fundación del mundo y sí dice cosas de nosotros respecto a la salvación o el llamado ministerial, ¿sí? Pero no hay nada específico en la Biblia, solo por dar un caso, no hay nada específico en la Biblia que diga que Dios creó o más bien de esta forma, que Dios desde antes de crearte dijo, te vas a casar a los 30 años con Julanita de tal parte, y tú tienes que buscar la manera de llegar a esa realidad. No, Dios sabía desde antes de la fundación la decisión que tú ibas a tomar. Dios ya lo sabía, pero no quiere decir que Dios haya construido esa maqueta sobre ti y que el propósito de tu vida es tratar de descifrar los propósitos de esa maqueta que Dios creó. No sé si me estoy explicando. Esa teoría es muy confusa. Esa teoría ha llevado a los cristianos a vivir siempre en ansiedad, porque están desesperados tratando de descifrar cuál es la maqueta, cuál es el proyecto que Dios, y eso a la larga muestra como un Dios como muy distante, como, ok, este es el proyecto que yo creé para ti, tú miras a ver cómo llegas a ese proyecto, ¿sí? Entonces, eso es muy confuso. La segunda teoría se produce por la primera teoría. Estudiar esa primera teoría nos lleva a la segunda teoría, la cual habla de escuchar a Dios. Y dice lo siguiente, la idea aquí es que Dios se comunica directamente con nosotros y nosotros necesitamos escucharle. Eso es verdad, eso sí es verdad. Dios se comunica con nosotros y nosotros necesitamos escucharle. Pero escuche esto, Él puede hablar suavemente a nuestras mentes o por medio de sueños o incluso en ocasiones en forma audible. Eso es real. El problema es, ¿para cuántos de nosotros esta es nuestra experiencia diaria? Ciertamente vemos que esto ocurre en la Biblia, pero no muy a menudo. ¿Deberíamos esperar que esto sea normal para los cristianos? Aunque Dios puede hablarnos audiblemente mediante una impresión, un sueño o su misma voz, esta no es la forma en que Dios opera usualmente. Y me voy a explicar. Lo que es más importante, nunca se nos enseña en la escritura a buscar la dirección de Dios de este modo. Me explico esta teoría que es. Esta teoría está diciendo que la forma como Dios guía a las personas para tomar decisiones es a través de su voz audible en sueños o visiones, ¿sí? No estoy hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Estoy hablando de sueños y visiones y voz escuchándose en los oídos. Ahora, el problema que hay con esta teoría es que no es que Dios no hable a nuestras vidas, Dios sí lo hace, pero no es el modus operandi de Dios, es decir, no siempre va a ser así. Entonces hay personas que piensan que esta es la forma como Dios los guía a tomar decisiones. Y ahí hay un problema, porque mi pregunta es, como lo hace el autor de este documento, la pregunta es la siguiente, ¿eso pasa todos los días en tu diario vivir? Tú todos los días te levantas y tienes que hacer un negocio y pides al Señor que te direccione y llega la voz audible y siempre hay un sueño que te responda. No pasa así. Entonces, por lo tanto, ese no debe ser nuestra forma que siempre estemos esperando. Ahora, que pueda pasar, sí. Dios nos puede direccionar a que así, pero no es la forma, ni siquiera como la Biblia dice que esperemos hacer la voluntad de Dios. No hay un solo pasaje de la Biblia que diga, tú quieres saber cuál es la persona correcta para casarte, siéntate y espera que tengas un sueño y en ese sueño vas a saber si es Juana o si es Mariana o si es Manuela no, no, eso no está en la Biblia. Entonces, lo que la Biblia nos está direccionando es quizá la teoría 3, quizá no, estoy seguro que es la teoría 3 si tenemos una visión clara de la Biblia. Ahora, yo quiero dejar muy claro este punto acá. Yo no estoy diciendo que Dios no nos puede hablar a través de sueños o que no podemos escuchar su voz audible. Lo que yo estoy diciendo es que la Biblia no está diciendo
jamás que la forma o la única forma o la forma correcta como Dios direcciona a sus hijos es a través de estas manifestaciones. Estos son excepciones a la regla, pero la regla es otra según la Biblia. Esta no es la regla. La regla es la siguiente. Número 3, sabiduría. Dicho de otra manera, la forma normal por medio de la cual Dios nos guía es haciéndonos sabios. Él nos da conocimiento de la vida, de las circunstancias, para tomar buenas decisiones a través de su palabra. Y esto sí estoy seguro, porque si tú lees, por ejemplo, el libro de Proverbios, eso es lo que la Biblia dice, busca sabiduría, y no solo Proverbios. Si tú lees el resto de la escritura, te está llamando a eso, a que seas sabio para que tomes buenas decisiones, para que conozcas la verdad, ¿sí? Ese es el llamado de la Biblia. ¿Quieres saber cómo Dios te guía? Te guía a través de la sabiduría. ¿Y cómo llega la sabiduría a tu vida? Llega a través de la palabra escrita de Dios. ¿Que pueden haber sueños en algunos momentos? Sí. ¿Que Dios te puede direccionar a través de una voz que llega a tu mente, a tu oído, a tu corazón? Sí, pero esa no es la regla. La regla es la Biblia y la excepción a la regla pueden ser estas manifestaciones, como alguna vez se predicó, vehículos proféticos. Pero no es esa la regla. Él nos da conocimiento a través de su palabra. Escuche esto, nos da conocimiento a través de la oración y nos da conocimiento a través del consejo de otros. Y en resumidas cuentas, la Biblia llama a la persona que busca la palabra, a la persona que ora y a la persona que escucha el consejo de los otros, lo llama sabio. Entonces, Dios nos prepara a través de su palabra, a través de la oración y a través del consejo de otros, nos prepara para tomar decisiones sabias. Entonces, ¿cómo nos guía el Señor? Nos guía a través de la sabiduría, nos guía a través de su palabra. Es bueno tener en cuenta eso porque yo sé cantidad de veces, hermanos, llegan. Eso es una de las cosas más comunes y no está mal. Eso incluso hace parte de la sabiduría. Muchos hermanos llegan a buscar consejo a la hora de tomar una decisión. Pero incluso a veces uno los guía por la palabra y ellos están cerrados en que tienen que decidir de acuerdo a un sueño, tienen que decidir o están esperando que Dios le hable y le grite en los oídos y no se mueven hasta que supuestamente esas cosas pasen. Y muchos se han equivocado tratando de esperar esas manifestaciones, que no es la forma, ¿cuál es la palabra? La forma usual en que Dios hace estas, en que Dios muestra su voluntad o dirección a su pueblo. Esta no es la forma usual. La forma usual es a través de la palabra, la forma usual es construyendo sabiduría y entonces en el momento de tomar una decisión tú oras al Señor que te ayude y que ponga todos esos versículos, todo ese conocimiento que tú tienes respecto a ese tema para tomar la mejor decisión. Entonces, ¿cuál de estas teorías se alinea más con tu práctica a la hora de tomar una gran decisión? Yo creo que es un momento para que pensemos, analicemos. ¿Cuál de estas teorías se alinea más con tu práctica? Usted, hermano, que me está escuchando. ¿Cómo acabamos de leer estas tres teorías? ¿Cuál de esas tres teorías se alinea más con la manera como usted toma decisiones? ¿Será que usted es de los que cree que Dios hizo una maqueta desde la eternidad y que usted tiene que, no sé, descifrar cosas para poder no salirse de ese supuesto orden que tú crees que hay ahí establecido desde la eternidad? ¿O será que tú crees que la forma correcta para tomar decisiones es esperando a que Dios te grite en los oídos o te dé un sueño? Y si no llegan los sueños y si la voz no es audible, ¿qué vas a hacer entonces? Entonces, ¿cómo oras tú dependiendo? O bueno, la otra opción es, o tú eres de los que usa la sabiduría, crece cada día en sabiduría, busca la palabra de Dios, ora, busca el consejo y en base a eso entonces actúas. ¿Sí? ¿Cuál de los tres eres tú? Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué clase de oraciones haces? Porque dependiendo la visión que tú tengas respecto a la toma de decisiones son tus oraciones. Tú puedes estar orando para que esa maqueta se te revele y para que tú nunca tomes ni media decisión equivocada para no salirte de la supuesta maqueta que hay.
O tú puedes estar orando todo el tiempo esperando voces y sonidos y sueños y manifestaciones. O tú puedes estar orando como la Biblia nos guía para tener sabiduría, para profundizar en los caminos, en la palabra del Señor, como lo leímos al inicio en el Salmo capítulo 1. Como podrías imaginar, la enseñanza de la Biblia se alinea con la tercera teoría sobre dirección. La toma de decisiones realizada con calma es la decisión que se hace con sabiduría. Escuche esto. La toma de decisiones realizada con calma, con tranquilidad y sin ansiedad es la que se basa en la sabiduría. No es una decisión hecha que depende de algo que Dios normalmente no hace, como en la teoría 2. Es decir, Dios sí puede hablar, pero no es algo que normalmente hace gritarnos a los oídos o darnos sueños y visiones. Eso no es del diario vivir, eso puede pasar, pero no es una cosa de diario. Entonces, no podemos esperar a que esas cosas pasen para tomar decisiones, porque prácticamente todos los días hay que tomar decisiones. Y si eso no pasa todos los días, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ni tampoco es una decisión ansiosa que persigue a un Dios evasivo, como quizá lo propone la teoría 1. Ah, que aquí está mi maqueta, ya yo no sé, mira a ver tú cómo descubres cuál es mi voluntad y cuál es mi plan. Esa no es tampoco lo que la Biblia nos menciona o la forma como debemos tomar las decisiones. No sé si están siendo edificados, no sé si el Señor está hablando a sus corazones a través de esto. Obviamente en el momento no estoy siendo muy de versículos, no es un mensaje expositivo, es una enseñanza, pero obviamente vamos a ir a la Biblia, incluso de una manera más profunda en la siguiente sección, que es la de las 7 de la noche. Quiero leer este párrafo. Escuche esto. No deberíamos esperar escuchar su voz audiblemente, ver un escrito en el cielo o una burra que habla. Escuche esto. Él ha guiado a su pueblo de esa forma. Él sí lo ha hecho. Y puede guiarlo así incluso. Pero no ha prometido guiar a su pueblo de ese modo. Usted no ha encontrado en la Biblia un solo pasaje que diga, ok, cada vez que necesiten saber si es tiempo de cosechar o no, pues hagan lo de Elías y miren a ver si aparece una mano en el cielo. Y si aparece la mano en el cielo, es tiempo de cosechar o no. Eso no pasa en la Biblia. Pasó una sola vez con Elías, pero no quiere decir que Dios siempre actúe así, ¿sí? O tampoco hay un texto que diga, bueno, si tú quieres saber por qué camino andar o no andar, espera que la burra te hable o que el carro te hable. Eso no está en la Biblia. La Biblia menciona un momento así específico, pero no hay una promesa de Dios que diga, yo te prometo que cada vez que no sepas qué decisión tomar, ahí estará una burra o un burro o una cosa inanimada para hablarte. No, eso no es lo que dice la Biblia. Pero Él sí ha prometido que nos va a guiar. Sí lo ha prometido. De hecho, nunca se nos enseña en la Biblia que debemos pedirle a Dios que nos revele el futuro. No hay un texto en la Biblia que diga, pídele a Dios cuál es tu futuro. No, ¿sí? El Señor nos está guiando siempre a la sabiduría. Ahora, que Él puede hacerlo, sí. Que Él nos puede advertir de cosas, sí. ¿Saben ustedes por qué hay iglesias? Y bueno, hay una iglesia en específico que nosotros sabemos de ella, que se llena constantemente y que muchas personas son atraídas hacia ese tipo de iglesias. Eh, bueno, ha sido muy controversial a lo largo de estos últimos años por diferentes cuestiones con la líder que está a cabeza de esta iglesia. Y es justamente la iglesia que conocemos nosotros como la iglesia de la profecía. ¿Por qué se llena tanto? Porque la gente va allá en busca de adivinación y futuro, futuro y futuro y futuro. Y como allá sí se les habla del futuro, entonces la gente llega allá, nadie cambia su vida, nadie cambia su comportamiento, pero todo el mundo tiene una necesidad natural por conocer el futuro. Todos quisiéramos saber qué pasa. Y cuando alguien nos dice, Dios quiere decirte el futuro, todos vamos a estar allí. Pero ¿qué dice la Biblia? O bueno, o todos queremos estar allí, pero la Biblia incluso nos frena por amor a ella y por amor a Dios. Nos frena muchas veces y nos dice, un momentico, no, 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 no. Quien sabe tu futuro es Dios. Él es quien sabe tu futuro. Ahora, dedícate a conocer su palabra, dedícate a conocer lo que Él de la manera como Él se ha revelado, lo que la Biblia dice de Él. Conviértete en un sabio respecto a la vida, a las situaciones de la vida, para que así tomes decisiones correctas, porque cuando estás desesperado por conocer el futuro,
entonces puedes estar cayendo en muchos errores. Isaías capítulo 8, versículo 20, dice que viene diciendo desde el 19, que si la persona busca un adivino o busca un vidente o busca incluso un profeta y habla fuera de la escritura, entonces es una persona que no está en la luz, o como dice específicamente, no han visto el amanecer. Muchas personas están en busca de ese descubrimiento del futuro, pero lo que la Biblia dice, no, 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 no. La Biblia es el fundamento de la manera de vivir de los hijos de Dios. Debemos ser sabios en ella para tomar correctas decisiones, y si llegásemos a tomar una mala decisión, nos pasará seguramente lo que José le dice a sus hermanos. Todo este mal, Dios lo ha convertido en bien para su gloria. Toda esta situación que se ha presentado debido a mi mala decisión, Dios me ha educado, me ha formado, me ha transformado y también le ha enseñado cosas a mi familia. Entonces, sigue diciendo el párrafo, en cambio, se nos dice que debemos buscar a Dios en su palabra y que debemos procurar ser sabios. Así es como debería funcionar normalmente la toma de decisiones para el cristiano. De esa manera. Pero también hay un problema con la tercera teoría. La tercera teoría también presenta un problema. No quiere decir que porque sea la forma correcta no hay problemas en la forma correcta. Dijimos que es la forma correcta, más no que es la forma perfecta, ¿sí? Es la forma correcta, pero sigue habiendo un problema allí. Y el problema que se manifiesta en la tercera teoría es nuestro famoso enemigo, no el diablo, sino el pecado que habita en nosotros. Me explico. Si la dirección bíblica se resume esencialmente en la sabiduría, entonces el pecado que mora en nosotros es un gran problema, porque tiñe todo lo que hacemos y pensamos. Aunque la Biblia nos está mandando a ser sabios y nosotros debemos buscar sabiduría, el pecado que aún hay en nosotros por estar en este cuerpo que nos sigue empujando, que nos sigue tentando, que nos sigue queriendo direccionar, ese pecado a veces se levanta para teñir nuestra mente, nuestros pensamientos, nublar nuestra sabiduría y poner turbio todo esto, este tema de las decisiones y llevarnos a tomar malas decisiones. La Biblia está plagada de ejemplos acerca de cómo el pecado nos ciega y evita que tomemos decisiones sabias. Entonces, la Biblia nos dice, busca la sabiduría, pero también la Biblia nos dice, pero ojo, hay un enemigo y tienes que estar muy pendiente, y es el pecado, y él te va a cegar para evitar que tú tomes esas decisiones sabias. Ahí es donde necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo, esa gracia de Dios para ayudarnos a sobrepasar estas situaciones. Simplemente pensemos en el pecado de David. Cuando pecó con Betsabé, cuando codició a Betsabé, entonces él cede ante las tentaciones y toma la decisión de cometer adulterio y también homicidio. Pero la Biblia describe a David como un hombre sabio, describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios, y uno dice, pero ¿qué pasó? Siempre estuvo en las batallas, siempre estuvo batallando, pero ese día no tomó una decisión basada en su sabiduría, sino que el pecado le cegó y tomó la decisión de quedarse haciendo pereza, codiciando a una mujer ajena, y luego tomó la decisión de asesinar a su esposo. Entonces, él buscó sabiduría, sí, pero el pecado lo cegó. Y es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de, que aunque la decisión correcta, la forma correcta de tomar decisiones es basado en la sabiduría que produce la palabra de Dios, no podemos olvidarnos de que el pecado está acechando para corromper esas decisiones. Entonces, eso nos lleva a pensar en tres categorías básicas de las decisiones. Las decisiones las podríamos organizar en tres categorías básicas. Y como el pecado desafía nuestra capacidad, deberíamos también analizar cómo el pecado desafía nuestra capacidad de tomar correctamente decisiones de acuerdo a estas tres categorías. Me explico. Hay tres tipos de categorías básicas para la toma de decisiones, pero el pecado las pervierte y vamos a ver cómo el pecado puede pervertir eso. La primera categoría son las decisiones de justicia.
Cuando hablamos de justicia nos estamos refiriendo a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos y a no hacer lo que Él nos ha prohibido, ¿sí? Y eso deberíamos hacerlo sin discusiones, ¿sí? Y estos son decisiones muy claras. Aquí no hay que, ay, no, no, espere, yo espero, yo voy a escuchar. Vea, mire qué tanto daño hace a veces ese tema de, de esperar a la voz de Dios para tomar una decisión. Yo escuché hace unos años, seguramente algunos van a saber a qué me estoy refiriendo, una persona que estaba casada y que estaba convencida que en sus sueños Dios le estaba diciendo que tenía que abandonar a su esposo para casarse con otro hombre que a ella le atraía. Y estaba convencida de que esa era la voluntad de Dios porque escuchaba eso o tenía un sueño. Ahora, eso no es una decisión correcta porque va en contra de las decisiones de justicia. Las decisiones de justicia son esas que dicen, no, mira, así tú quieras mucho X o Y situación, la Biblia dice eso no se hace. Y así tú no quieras hacer X o Y situación, la Biblia dice eso sí se hace. Y esas decisiones son demasiado claras. Ahí no hay que discutir, ni negociar, ni mirar a ver, ni esperar voces, ni saber si hay una maqueta o no. Eso es claro. Dios dice, no peques. Dios dice, honrame y adórame. Cosas como esas. Sin embargo, nuestra pecaminosidad nos lleva a transformar esas cosas blancas o negras en grises y empezamos como a negociar con esas decisiones de justicia que son tan radicales, que están en la Biblia, que no tienen negociación, que son tan claras, y empezamos como, pero entonces, pero es que yo tuve un sueño, pero es que yo tuve una visión, pero es que un amigo mío me dijo, pero es que yo entendí, pero es que por ahí escuché una prédica, y empezamos a negociar con lo que es blanco o negro. Y la Biblia dice, no, no lo hagamos gris, ¿sí? Bueno, la Biblia no utiliza esa expresión, pero la Biblia dice, no puedes llamar a lo bueno malo ni al revés, ¿sí? Entonces, a veces tenemos actitud de negociación, otras veces no, otras veces simplemente nos rebelamos y decimos a boca llena, no voy a hacer lo que el Señor me manda hacer, ¿sí? Y preferimos el pecado en lugar de Dios. Y esas son las decisiones de justicia. Las decisiones de justicia son eso. El Señor nos manda a decirle no al pecado, a decirle sí a su amor, a su gracia, a su misericordia, a sus estatutos, a sus mandatos. La otra categoría de decisiones son las decisiones de juicio. Y escuche esto, muchas decisiones en la vida no son ni blancas ni negras. Hay cuestiones que no están en la Biblia especificadas como un mandato o como, pues, o como algo que debemos hacer para nuestro bien o como una prohibición, algo que no debemos hacer también para nuestro bien. Hay cosas que no aparecen. Y es allí justamente donde nosotros tenemos libertad cristiana y debemos, o sí, necesitamos ejercer el buen juicio. Ahí es donde tenemos que analizar. Esas son esas decisiones que no están en la Biblia directamente diciéndote como mandato, diciendo no hagas esto, no hagas aquello para tomar la decisión de no hacerlo y de hacer lo otro, sino que no sabemos exactamente y ahí es donde nosotros tenemos que preguntar al Señor a través de la sabiduría, analizar las circunstancias, cosas como dónde vivir, dónde estudiar, en qué trabajar, ¿sí? No obstante, incluso en áreas de libertad como esas, a veces somos movidos por nuestras percepciones y pueden distorsionarse a causa del pecado, ¿sí? No necesitamos que el Señor nos diga, vive en tal parte, trabaja en tal otra, de una voz audible, a eso me refiero. Pero sí necesitamos que nos guíe a través de la sabiduría que coloca en su palabra y entendemos, si vivo allí pasa esto, si no vivo allí no pasa aquello. Empezamos como a analizar las circunstancias y el Señor empieza a operar en medio de esa toma de decisiones, guiándonos, mostrándonos el panorama completo, mostrándonos las ventajas, las desventajas. El Señor empieza a hacer su obra de transmisión de pensamiento a nuestra mente, llevándolo a nuestro corazón. Sin embargo, el pecado a veces interfiere y nos lleva a ser egoístas. No, no, pero qué va, yo quiero vivir allá, es que yo soy un hijo del rey, yo voy a vivir allá. Y el Señor, pero no tienes plata para pagar ese estilo de vida. No, no, pero es que yo soy un hijo del rey. Y el Señor te lleva a analizar y la sabiduría te dice, no te metas donde no puedes pagar, no hagas lo que... No, no, pero yo soy un hombre de fe. Y el pecado, a través del egoísmo, incluso usando la Biblia mal interpretada, te puede llevar a tomar una pésima decisión y luego te ves afectado. Y sin embargo, Dios en su misericordia utiliza esa mala decisión para luego enseñarte algo para que tú le enseñes a tus hijos.
Y el otro tipo de decisiones son las decisiones de trivialidad. Algunas decisiones simplemente no importan tanto, ¿sí? Porque aún así, ok, bueno, me explico en esta primera parte. Algunas decisiones simplemente no importan tanto. Son decisiones sencillas como, bueno, ¿qué ropa me compro? Pues eso es trivial, eso es muy, muy básico, muy, pues, muy por encima, pues muy superficial. Que, bueno, no sé, qué ropa me compro, que, bueno, cosas como esas. Sin embargo, el pecado es tan horrible, hermanos, que hace que muchas veces nosotros tergiversemos las cosas y pensemos que las cosas triviales merecen demasiada importancia y ahí caemos en ansiedad. Y vemos gente enferma porque ropa se va a comprar, o gente enferma porque no le alcanzó para comprarse los tenis de tanto dinero, o otro tipo de trivialidades. Gente enferma porque no puede adquirir esto o lo otro, que son triviales, que no son cosas tan importantes, pero nos enfermamos y nos volvemos ansiosos y eso lo hace el pecado para tergiversar las prioridades y de esa manera nos enfermamos a causa de cosas que no tienen sentido. Ok, entonces ya vamos a ir terminando. A pesar de esas circunstancias, a pesar de que el pecado puede nublar nuestra sabiduría, no podemos perder de vista que Dios sí nos guía. Aún así, a pesar de que el pecado ataca nuestro corazón, a pesar de que el pecado quiere nublar nuestras decisiones, Dios está allí como un faro en medio de las dificultades, las tinieblas, proyectando su luz, mostrándonos su luz, diciéndonos realmente yo tengo interés por ti y por tu vida me interesa. Yo no hice una maqueta ahí y no me interesa, mira a ver cómo descubres qué es lo que yo quiero para ti, no. Yo estoy ahí, por eso te di una palabra, para que tú te llenes de sabiduría y para que sepas tomar decisiones y cuando las tengas que tomar, tranquilo, que yo voy a estar ahí hablándote a través de la palabra, tocando tu mente y tu corazón, mostrándote el panorama completo, mostrándote los pros y los contras para que tú identifiques la decisión correcta que debes tomar. Las increíbles noticias de la Biblia es que aunque somos pecadores, Dios verdaderamente nos guía. Aunque somos pecadores, aunque el pecado se sigue manifestando, aunque el pecado quiere tergiversar el orden de las cosas, aunque el pecado quiere que tomemos decisiones en contra de Dios y su palabra, aunque el pecado quiere que nosotros tergiversemos la verdad, Dios realmente nos quiere guiar. Proverbios 16:33, parafraseando, dice lo siguiente, que las suertes se echan sobre la mesa, pero cada decisión proviene de Dios. Es decir, Dios te faculta a través de la escritura, ¿sí? Para que tú tomes las decisiones correctas. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, otra vez parafraseando, que Dios promete suplir todas nuestras necesidades por medio de Cristo Jesús. Es decir, Él está pendiente de nosotros. Y un texto aún más conocido y que me parece muy interesante, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. El contexto en el que se da este pasaje de Jeremías es bien interesante. Hay un pueblo israelita que está recibiendo la profecía de Jeremías diciéndole, ustedes van a ir al exilio y ustedes van a salir de sus tierras y entonces se levanta un falso profeta negando la profecía de Jeremías y dice mentiras, mentiras y da una profecía totalmente contraria al exilio, pero luego retoma la profecía de Jeremías y dice, es verdad, sí, este es un falso profeta. Él está diciendo cosas muy buenas, pero no es verdad. Yo sí los voy a llevar al exilio. Sin embargo, a pesar de esa situación tan difícil, yo no me voy a olvidar de ustedes. A pesar de esa situación tan contradictoria, digámoslo de otra manera, yo no me voy a olvidar de ustedes. Yo no voy a dejar de amarlos e incluso los voy a prosperar y los voy a bendecir allá durante esos 70 años en ese lugar que no es su tierra natal. Los voy a bendecir allá y allá los voy a prosperar. Porque ¿saben qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ustedes retornarán y yo, es lo que el Señor le estaba diciendo a Israel, ustedes retornarán y yo estaré allí porque eso hace parte de mi plan. Por más oscura que esté la situación, por más nubloso y turbio que quiera poner el pecado, la toma de decisiones y quiera nublar la sabiduría, entonces Dios dice, no, yo te voy a ayudar.
yo te voy a ayudar. Y si llegase el caso en que te equivocaras, yo también voy a utilizar esa equivocación para levantarte, para ayudarte, para corregirte, para enseñarte cosas nuevas. Entonces, termino con esto. Me encantan estos dos párrafos y los voy a leer. Dios está en control. Siempre. Eso hace parte de la hermosa providencia de Dios. Dios tiene el control sobre todo. Dios tiene un plan para nosotros, sí, pero no es un plan así como, ok, ahí está, mira a ver tú cómo lo descubres, sino que Él a través de su palabra, mostrándonos la sabiduría, nos va mostrando ese plan primero de salvación. Lo primero que tenemos que entender es que el plan de Dios para nosotros es de salvación. El primer propósito de Dios con nosotros es salvar nuestra alma del infierno. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios también, además de ese plan perfecto, su plan también trae consigo beneficios en el desarrollo de nuestra vida. Y en ese desarrollo de nuestra vida, el plan de Dios es consolarnos, el plan de Dios es ayudarnos a pesar de las tribulaciones y aflicciones, el plan de Dios es guiarnos a tomar buenas decisiones e incluso prosperarnos. Pero no solamente en economía, como a veces definimos la palabra prosperidad, sino también en todas las áreas de nuestra vida, como dice la Escritura, amado, que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces Dios se preocupa aún en los detalles más insignificantes de nuestras vidas. No crean que no. No crean que Dios está desatento de tu problemática por falta de ropa o por falta de comida, o que Dios está escéptico o lejos de tus preocupaciones, no sé, por tus asuntos de salud o por lo que te hacen sufrir tus hijos o por las circunstancias que estás viviendo en este momento en el hogar o por las adicciones que puedan tener algún personaje en tu casa. No creas que Dios está indiferente. No, Dios se preocupa de cada detalle, ¿sí? Y te va a guiar a tomar buenas decisiones al respecto. Eso es increíble, ¿cierto? Es muy increíble. Ojo, vuelvo y hago énfasis en la palabra, es decir, esto es magnífico, esto es sorprendente. Y es incluso más increíble cuando consideras quiénes somos con respecto a la vasta creación de Dios. Si tú analizas el universo, es gigantesco. Nosotros somos pequeñitos, diminutos. Ni siquiera, mire, como dice aquí, somos más pequeños que la punta de un alfiler en este extenso universo. Somos insignificantes en tamaño. Sin embargo, Dios está pendiente de nosotros. Nuestras perdón, están dañadas por el pecado. No, el pecado nos nubló el propósito, las perspectivas, y a veces estamos tan centrados en el egocentrismo y tan pendientes de otras cosas que no es lo correcto a causa del pecado. Pero Dios, con todo y eso, Él promete ayudarnos y guiarnos, porque servimos a un Dios todopoderoso, que al mismo tiempo es misericordioso, que conoce todo acerca de nosotros, que ha ordenado cada día de nuestras vidas. Es decir, Él tiene un proyecto, pero no es ese proyecto como lo mencionamos en la teoría 1, sino que ese proyecto es salvarte, número uno, y llevarte a servirle y que lleves a otros a la palabra del Señor. Pero además, como lo dije hace unos segundos atrás, Él también está pendiente de detalles como vestirte. Y hago énfasis en eso porque es justamente de lo que Jesús habla en Lucas, el primer versículo que leímos. Si Él viste los lirios del campo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Si Él alimenta las aves del cielo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Él nos guiará y nos proveerá de acuerdo al poder de su voluntad. Esto es alentador. Esto es alentador. Definitivamente esto nos tiene que llenar de alegría, hermanos. Y con esto terminamos la enseñanza del día de hoy. Es una bendición poder profundizar en estos temas. Yo sé que es muy complejo, que surgen preguntas, pero al mismo tiempo creo que es muy claro. Les voy a mandar las diapositivas al grupo de WhatsApp para que las inspeccionen, las analicen, las lean, las relean. Y nos vemos con la continuación de este tema a las 7. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender que la verdadera guía
es la palabra del Señor. La palabra nos va a llenar de sabiduría para tomar buenas decisiones. Yo sé que ha generado controversia en algunos momentos, cosas que yo he dicho al respecto. Por ejemplo, cuando los jóvenes tenían la idea de que para casarse tenían que orar como por esa persona que Dios creó única y exclusivamente para él y no sé qué. Y yo les enseñé a los jóvenes, no, no es así. Dios te facultó para tomar buenas decisiones. Dios te facultó y a través de su palabra te sigue facultando para que tú observes bien y tomes la decisión. Tú no puedes decir luego cuando empiezas a tener dificultades y problemas en tu matrimonio, decir, Dios se equivocó y me dio una mujer que no era, yo escuché la voz del profeta Julano, Dios habló a mi corazón y mire, no, no, no. Esa mujer que tienes o ese hombre que tienes, tú decidiste por él o por ella. Fuiste tú, nadie te obligó. Y si alguien te dice, Dios dice que te tienes que casar con Julano, separarte de Sultano, eso no es la voz del Señor. Esa no es la voz del Señor. Dios te faculta con sabiduría para que tomes una decisión correcta y en algo, como decía el anterior, y esto nunca se me olvidará, está en una canción, pero él nos repetía mucho, el anterior presidente de la misión en la que servíamos, nos decía, usted se puede equivocar, y está en una canción, pero nos lo recordaba, usted se puede equivocar escogiendo un carro, usted se puede equivocar escogiendo unas cosas, pero escogiendo esposa, usted no se puede equivocar. Es decir, usted tiene que tomar una decisión muy consciente, muy consciente. No sé hasta qué punto él compartía esta misma idea, pero yo sí se lo digo. Es un asunto de conciencia. La sabiduría de Dios va a estar ahí hablando, el Espíritu Santo va a estar ahí hablando a tu corazón a través de la Escritura, pero no podemos seguir viviendo bajo esos mitos, bajo ese misticismo de que tenemos que esperar sueños, señales y cosas para tomar decisiones. Eso nos convierte en personas irresponsables, que preferimos depender de misticismos a indagar la escritura. Entonces, no siendo más, y vuelvo y hago la claridad, no estoy diciendo que Dios no nos hable, yo creo profundamente que Él lo hace, ¿sí? Pero no es el modus operandi de Dios. Su palabra sí lo es, la Biblia. Vamos a orar entonces. Señor, te doy gracias por esta enseñanza. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Es difícil para algunos, Señor. Es complejo, Señor, para algunos. Es edificante para otros. Llena de alegría a otros. Satisface el corazón de otros. Y te doy gracias, Señor, porque al fin y al cabo considero, Señor, que es tu obra en nosotros guiándonos a la verdad. Gracias, Señor, por llenarnos de sabiduría, por direccionarnos, Señor, y ayudarnos, maravilloso Rey. Gracias por tu palabra, este precioso tesoro y regalo que nos hace sabios y que nos direcciona para tomar decisiones en la vida. Gracias, Señor, por la sabiduría que prometes darnos, Señor, a través de indagar la palabra y conocerte y conocer cómo actúas, cómo hablas, cómo te mueves, Señor, cómo transforma nuestros corazones, cómo nos salvas, Señor. Gracias, maravilloso Rey, por esta palabra. Toca nuestras mentes y nuestros corazones y ayuda a nuestros hermanos y motívalos para que nos encontremos de nuevo a las 7 e indaguemos sobre este tema. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, ahorita acabamos de hablar de la naturaleza de las decisiones y cómo Dios nos guía. Ahorita en la parte final de esta enseñanza a las 7 de la noche vamos a hablar respecto a 7 principios que nos van a ayudar a tomar esas buenas decisiones basados en la Biblia y en la sabiduría. Entonces, no siendo más, hermanos, Dios les bendiga. No sé si alguien tiene alguna petición de oración antes de terminar para que oremos. Si alguien tiene un familiar enfermo, si hay una situación difícil por la que quiere que oremos, entonces escríbame o active su micrófono y vamos a orar.